Muchas gracias. Yo, como no tengo ese bozarrón, el micrófono, agradezco la invitación, es la segunda vez que estoy aquí y es un honor. Voy a hacer una pequeña corrección, yo no soy la primera persona que hable de una cosa. Aquí, por suerte, en los años 70 hubo bastantes exhumaciones. La diferencia fue que en la que estaba mi abuelo, que era un militante de izquierda republicana, se utilizaron métodos científicos, un grupo de arqueólogos y forenses, y fue mi abuelo la primera víctima de la represión franquista identificada por una prueba del año 2003, que era un poco también lo que queríamos establecer, un modelo de cómo estas identificaciones se podían hacer casi 70 años después de haberse producido esos crímenes, ¿no? En estos años hemos hecho pues, 360 exhumaciones en total en España, las distintas asociaciones que tienen que ver con las exhumaciones de cosas. Se han exhumado 5.500 cuerpos, 2.300 de ellos en el cementerio de San Rafael en Málaga, donde quedan otros 2.500 por exhumar. Se trata de algo que supera con mucho, por ejemplo, el número de gente, sin que lo cuantitativo quite tragedia a todos esos asesinados, pero Augusto Pinochet hizo desaparecer 3.000 personas para convertirse en el gran ogro del mundo a final del siglo XX. Y aquí estamos hablando, según la Amnistía Internacional, de que España tiene el triste honor de ser la segunda potencia mundial en desaparición forzada después de Camboya. Esos trabajos que nosotros iniciamos en el año 2000, y este fin de semana mismo en Montemorto, un pueblo de la provincia de Coruña, acabamos de devolver los restos de 3 hombres identificados también por una prueba de ADN, pues tenía más objetivos que el de las exhumaciones, ¿no? Empezó por algo así, y en concreto en mi caso por un problema familiar. No pensaba meterme en este río, no pensaba hace 12 años estar aquí sentado hablando de eso, pero eso demuestra el peso que tiene el pasado sobre el presente. Y yo, que nací 30 años después del asesinato de mi abuelo, he sido marcado por esa muerte y por lo que vivió mi familia en la dictadura y en la transición. Como decía, no es solo la búsqueda física de los desaparecidos, sino el hecho de hacer una lectura de ese pasado desde el punto de vista de los derechos humanos como crímenes que han dejado consecuencias y que están vigentes hoy porque fueron de tal dimensión que en el presente los poderes del Estado tienen todavía responsabilidades que aplicar a esos asesinatos, ¿no? Estaba pensando cuando le hablaba de Paul Preston, de la portada de un periódico de cordobés que se llama La Voz, que se edita, no sé si el 26 o 27 de agosto del año 36 por primera vez, tomado por las fuerzas fascistas, y en su portada hay una fotografía donde está en una carretera con un montón de coches militares y en una cuneta hay 12 o 15 personas con los brazos en alto. Y el titular del periódico dice: las fuerzas que luchan por España siguen limpiando de marxistas la provincia. Esa es exactamente la definición de un genocidio. O sea, ellos mismos están explicando cuál era la operación de exterminio del adversario político, del diferente que estaban haciendo, ¿no? Y ese es, pues en parte, la argumentación y lo que yo creo que aporta este movimiento social, o a veces hablan de los nietos, ¿no? Cuando se cruzan muertes que habían sido muchas veces explicadas como algo que no tenía más trascendencia dentro de una guerra, cuando de estas 5.500 personas que han sido exhumadas, prácticamente el 98% no han sido zonas donde nunca hubo 2 trincheras una enfrente de la otra intercambiando tiros, sino que fueron, pues por poner un ejemplo, la provincia de Burgos es la provincia de más fosas en números se han exhumado, ¿no? Nunca 2 ejércitos enfrentados, sino esa operación de limpieza de una idea que tenían de España quienes dieron el golpe el 18 de julio de 1936. Tiene que ver con este trabajo, tiene que ver con abrir un debate acerca del pasado. Pertenezco yo a una generación que nunca ha estudiado esto en sus centros de enseñanza prácticamente. Yo tuve la suerte de tener en el bachillerato una profesora de historia que daba la historia del presente al pasado y lo que era la historia contemporánea. Empezamos estudiando la transición, luego la dictadura, luego la guerra y luego la Segunda República, y tuvimos la oportunidad de hacerlo con cierta calma, ¿no? Porque lo normal es que esté
al final del libro, no hay tiempo para estudiarlo, o que incluso se produzcan ocultaciones muy bien diseñadas para que la Segunda República no tenga los méritos históricos que merece, ¿no? Y voy a contar el caso de mi hija Julia, que en el año 2008 estudiaba quinto de primaria y que en su libro de conocimiento del medio estaba aprendiendo lo que era la Comunidad de Madrid, lo que eran sus instituciones, y en un párrafo dedicado al Congreso de los Diputados decía que las primeras elecciones democráticas se habían celebrado en este país hace más o menos 75 años, ¿no? Alguien puede entender que alguien, o uno de los arqueólogos que está excavando en Atapuerca, que habla de cosas que ocurrieron hace 200 o 300.000 años, utilice la expresión más o menos, pero no para algo que ocurrió en noviembre del año 1933, cuando formalmente hubo unas elecciones en las que hombres y mujeres eligieron a sus representantes en el Estado con un sufragio universal. Entonces, hasta en esos detalles se trata, y hablo de un libro de una editorial como Santillana, que no es, que me da un poco prisa, no es algo, pero hasta en esos detalles se trata de crear una especie de, bueno, no una especie, de crear una ignorancia que luego permita la circulación por una autovía y a buena velocidad del discurso hegemónico de la transición española, ¿no? Bueno, pues hubo 7 padres que con la varita mágica del rey aquí trajeron una democracia que nunca había existido, ¿no? Incluso en la ciencia política, yo he estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, pues ese es el discurso que me transmitían mis profesores, ¿no? Y ocultando que si este país hizo una primera transición a la democracia como tal, ocurrió durante la Segunda República. Y en los años 70 lo que hicimos fue recuperarla, ¿no? Pero dentro de ese discurso, evidentemente, está implícita toda la, iba a decir mierda, literalmente, que echó encima de la Segunda República la dictadura, ¿no? Para construirla en un momento, bueno, en un imaginario de momias católicas ardiendo junto a la iglesia y tratar de justificar la necesidad de ese golpe de Estado y ocultar todos los logros políticos que tuvo, ¿no? En ese debate, bueno, pues ha cambiado, digamos, la relación, porque realmente ha habido una discusión acerca de si este presente tiene responsabilidades con ese pasado, realmente de si es pasado de lo que estamos hablando, esos hombres que están desaparecidos hoy y que según el derecho penal internacional son delitos que permanecen y van a estar desaparecidos mañana. Luego no estamos hablando solo del presente ni del pasado, sino que estamos hablando del futuro de este país, ¿no? Y también dentro de, bueno, pues nuestros objetivos estaba el hecho de dar ese reconocimiento a los hombres y mujeres que construyeron ese primer periodo democrático, ¿no? Y para ello, pues, organizamos, por ejemplo, en el año 2004 un homenaje al Pedro García Madrid, en el que tratamos de reunir a gente de todo el Estado, 741 supervivientes que vinieron de todo el Estado para darles las gracias por haber construido esa primera democracia, ¿no? Y en parte también para disculparnos porque es evidente que este país ha sido inmensamente injusto con ellos, ¿no? Lo está siendo hoy, lo estuvo siendo ayer, y también hablamos de futuro porque si no cambian las cosas lo va a seguir siendo mañana, ¿no? Ese homenaje que, bueno, pues para nosotros fue una de las cosas más importantes que hemos hecho y que fue casi una, bueno, pues era un homenaje con entrada gratuita, no sabíamos si iba a haber mucha gente o no, realmente fue mucha gente y fue una especie de demostración de que había una base social, digamos, que estaba utilizando, manejando esa identidad política y ese discurso de que hay muchas injusticias que se han cometido con el olvido, ¿no? Y en ese sentido